Así que si la persona quiere éxito, lo primero que tiene que hacer es lo que la mayoría esta mañana alguna vez hicimos: darle nuestra vida a Cristo. Qué lindo es ese éxito, ¿verdad? Dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan entonces conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice la Biblia que es a tal manera exitoso conocer a Cristo que los que hemos creído en Él tenemos vida eterna. Si usted ya cumplió 70 años, usted es un nené. Para los que tenemos vida eterna, 70 años no es nada. Si la muerte es nada más que se sale, la verdadera Evelyn se sale de esta casita peruana y se muda a una casita celestial, dígame si es verdad que no es así. La muerte es eso. Se va el verdadero yo de mí, de este estuche. Hay que bañarlo, darle comida, atenderlo, cuidarlo, vestirlo. Y el verdadero yo de mí se va a estar con el Señor. Lo hemos predicado muchas veces aquí. El que cree en Cristo tiene éxito porque tiene vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted nunca se va a morir, usted tiene vida eterna. Un día este estuche de carne se va a cambiar y le van a dar una casa eterna en los cielos, pero tiene vida eterna y eso es un éxito. Pero cuando comenzamos a conocer a Cristo, en el camino de entregarnos a Él, comienza la carrera de muchos éxitos más que el Señor ha preparado para los que somos creyentes en Cristo, y que entonces estamos sujetos a algunos principios, algunos fundamentos claros de cómo ser exitosos ya como salvados. Entré al éxito principal cuando me hice cristiano, pero ahora que tengo a Cristo, con todo lo que dijimos y mucho más que la palabra da como éxito por conocerlo, uno entra a una vida de éxitos, de los que sí se llaman éxitos en el lenguaje de Dios. Y la palabra establece, repito, algunos principios que si los cumplimos nos van a servir para tener éxitos diferentes en nuestro caminar con Dios. Hoy vamos a dar una palabra de discipulado a la iglesia. Vamos a hablar un poquito de discipularnos, cómo entrar en un discipulado bíblico para que no quememos las etapas de éxito que el Señor nos da, sino que podamos mirar al éxito como Dios lo traza en la palabra y hacer nuestros los principios que nos van a ayudar a cosecharlos para gloria de Dios. Hoy te quiero por lo menos poner delante de ti, aunque sea 4 niveles de éxito que la Biblia dice que son de nosotros. El primer éxito que te quiero hablar esta mañana tiene que ver con nuestras decisiones. Continuamente estamos haciendo decisiones. El niño decidió ir a la escuela esta mañana, aunque los padres se lo infundan. El chofer tiene que decidir parar en el semáforo porque más le conviene, y si está en rojo. Y cada uno que está aquí esta mañana tiene que hacer decisiones continuamente. A veces las hacemos tan automáticamente que ni nos damos cuenta que ese acto que hicimos fue una decisión que tomamos. Pero el cerebro le dice a la mano qué hacer, al pie qué hacer. Usted no lo puede entender, ni yo tampoco, porque es muy automático. Somos una máquina muy perfecta. Pero antes de cada acción, aunque sea un reflejo incondicionado, que usted lo hace como un pestañear, el cerebro dio la orden, ya sea a los nervios que usted no controla o a los nervios que usted sí controla, a las acciones, al sistema locomotor nuestro, etcétera. Pero verdaderamente siempre estamos haciendo muchas decisiones. El primer nivel que te quiero hoy enseñar de éxito es que le permitas al Espíritu Santo decidir las decisiones más importantes de su vida. Es muy peligroso cuando uno va a hacer decisiones grandes y uno la hace de acuerdo a la mente nada más. Pero hay decisiones en la vida que ameritan que le entreguemos al Señor el timón de ellas para que Dios decida en nosotros, porque si decidimos mal en alguna de esas áreas nos puede costar definitivamente mucho dolor. Dios ha puesto en cada persona el libre albedrío. ¿Sabe qué es eso, verdad? La voluntad de elegir. Por eso Dios fue justo cuando le puso a Adán: aquí tiene todos los árboles del huerto, dice Génesis capítulo 2, de ellos puedes comer,
Pero del árbol que está en medio del huerto no, del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no podrás comer. El hombre tenía entonces libre albedrío, libre decisión de comer de ese árbol prohibido y embarcarse, como pasó, o de obedecer al Señor voluntariamente y no morir nunca, que era el proyecto inicial de Dios. Por eso hay decisiones en la vida que van a marcar nuestro éxito en esa área. Y es importante que entendamos que el Espíritu Santo es el que debe decidir en decisiones grandes que tenemos que hacer en nuestra vida. Déjenme mostrárselo por la Biblia. Hay un versículo que está en Hechos capítulo 16, a partir del versículo 6 y hasta el versículo 9, cuando el evangelista o el escritor Lucas está hablándonos de las decisiones grandes que aquellos grandes hombres tuvieron que tomar. Y Lucas escribe inspiradamente una decisión que ellos querían hacer, Pablo y Silas, pero el Señor no estuvo de acuerdo que ellos decidieran como ellos querían, y soberanamente el Espíritu de Dios decidió por ellos. Lo leo, Hechos 16:6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué tremendo eso, porque hablar la palabra es un mandamiento del Señor. Y el Señor dijo: vayan y prediquen a toda ¿qué? Criatura. Sin embargo, soberanamente Él sabía por qué. Cuando ellos iban a ir a Frigia, en la provincia aquella, dice que de pronto el Espíritu Santo, que debe decidir decisiones grandes, soberanamente dijo: no vayan ahora a esa parte de Frigia. Dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No sabemos cómo ocurrió la prohibición. Posiblemente fue una visión que Pablo tuvo, o un sueño, o a lo mejor oyó la voz de Dios: mira, no vayas ahora a esa parte de Asia. Quizás Dios sabía que iban a matarlos, eran tiempos terribles y faltaban todavía congregaciones que fundar, otras iglesias que establecer. Y el Señor le dijo: no vayan allí. Y claro, cuando el Señor les habló, Pablo inteligentemente no fue, porque el que sabe le dijo que no fuera. ¿Cuántos creen que tenemos que obedecer la orden del Espíritu Santo en grandes decisiones que Dios nos manda a hacer de una manera como Él quiere que la hagamos? Si usted quiere andar seguro, use un GPS que se llama la dirección del Espíritu Santo, y Él te va a cuidar de peligros. Dijo Yamile: oye, es verdad, algunas personas se buscaron la muerte prematura porque fueron por un rumbo que no era el rumbo de Dios. Y después dice el versículo 7: y cuando llegaron a Misia, Pablo y Silas intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Allá se lo prohibió. Está prohibido que vayan ahora a esa tierra. Y aquí dice que el Espíritu no se lo permitió. En otras palabras, no usa la palabra prohibición, pero usa no se lo permitió. Posiblemente hubo algunos obstáculos para que llegaran. Y cuando hay obstáculos a algo que a usted le parece que es bueno, pero Dios no quiere que se dé, no pelee contra los obstáculos, porque los obstáculos Dios los puede permitir para que la decisión que vayamos a hacer finalmente sea conforme a salvación, sea conforme a su cuidado para nuestra integridad aún física. Y dice la palabra que el Señor no le permitió hablar la palabra en Misia. Aquello parecía como algo, porque ya van 2 veces. Eran los apóstoles predicadores, eran, vamos a decir, los evangelistas comunicando la palabra, pero 2 veces el Señor se le atravesó. Lo digo un poquito así como más cómodo. Dijo: no pueden ir aquí, no pueden ir allí. Señor pudiera decir: Señor, pero estamos predicando el evangelio. ¿Cómo que tú nos dices que no lo hagamos? Si tú nos dijiste que fuéramos a toda, a Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, y ahora tú dices que no vayamos. Pero ellos discernieron que cuando uno de verdad es cristiano, uno tiene que entender que Dios es el Señor de nuestra vida. Cristo es mi Salvador, pero también es mi Señor. Y Él es quien sabe lo que nos conviene. Pablo dijo una vez que ni siquiera sabemos pedir como conviene. Un joven estaba queriendo casarse y no encontraba. Y un día usó un método que ya no es bíblico para nuestros días, que se llama el vellón.
Eso no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. Eso lo usaban cuando en el Antiguo Testamento no todos tenían dentro el Espíritu de Dios. Había que tener Urim, Tumim, 2 piedras, y había que tener una serie de cosas o sueños. Pero ahora dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía a todos nosotros a toda verdad. Dentro de cada corazón usted va a sentir la dirección perfecta de Dios para decisiones grandes que tiene que hacer. No siempre Él habla aquí, no siempre habla por un sueño, a veces pone un sentir claro. ¿Cuánto aquí le ha pasado eso? Un sentir claro. Y ese joven no tenía buena dirección, parece que no tenía buena antena con el cielo, oraba poco. Y dijo: Señor, te va a poner un vellón. Ahora yo he buscado en todas partes y no encuentro a la muchacha. Cuando entra a la iglesia, la que se siente a mi lado con una saya negra, esa es. El joven tenía como 20 años. Y vino una ancianita como de 71 años, soltera, bastante inundada. Le faltaban muchos dientes, pero él había puesto un vellón al Señor. Y definitivamente le entendió que se había equivocado en la decisión. Y después comenzó a arreglar las cosas con el Señor. Señor, perdona, no me tengas en cuenta que no acepte el vellón, porque no era exactamente lo que yo pensaba que me ibas a dar. Pero el Señor te va a ayudar a entender. Hay una promesa que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Jovencitos, adolescentes, a ustedes también Dios les va a mostrar la decisión que tienen que hacer en su vida desde ahora. Porque Samuel estaba en el templo, dormía en el templo, y a los 12 años más o menos Samuel tuvo revelación para hablarle al ministro llamado Elí, y fue y le predicó un mensaje profético a Elí. Y era un adolescente, pero tenía decisión, tenía orientación de Dios, y él sabía cómo hacer su vida, porque había sido dedicado de niño para la gloria de nuestro Señor. Y es tremendo cuando Pablo está así: bueno, Señor, ya no fui a Bitinia, ya no fui a Misia, aquí prohíbes, aquí te interpones. Dice que de pronto Pablo tuvo una visión de noche. A lo mejor fue un sueño. Aparece aquí la palabra una revelación de noche. Y lo que vio en revelación, ¿cuántos que han tenido sueños que son de Dios? Dice que él tuvo una revelación de noche, y en la revelación se paró delante de él un varón macedonio. Y ese varón macedonio que él vio en visión, le habló en la visión y le dijo a Pablo: ven y pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando Pablo vio la visión de aquel hombre, no sabemos qué pigmento de piel tenía, pero era un hombre de Macedonia. Cuando Pablo vio la visión, ante los dos no del que decide bien por nosotros, Pablo entendió que los otros 2 no de Dios se correspondían a que el tiempo de Dios no era para Misia, ni para Bitinia, ni para Asia, sino que el tiempo de Dios en ese momento era para Macedonia. Y dice la Biblia, cuando vio Pablo la visión, él y sus compañeros entendieron que el Señor los estaba llamando para que les hablase la palabra a los que vivían en la provincia de Macedonia. Qué bello cuando uno tiene a un Dios que se encarga, aún en esas cosas aparentemente de GPS, de dirección, guiarnos. Este viaje lo voy a dar, sí lo voy a dar, ahora no, ¿cuándo? Si usted se atreve a consultarle al Señor por decisiones importantes, los jóvenes, ¿qué tú quieres que yo estudie, Señor? Él los puede guiar aún en la profesión que pueden estudiar, porque posiblemente Él quiere que seas un médico, que a través de la ciencia médica ayudes a otros desvalidos, o quiere que sea un ingeniero de la construcción para que edifiques el nuevo templo nuevo que Monte de Sion un día va a tener propio. Llegan a ver lo que tienen fe aquí con la hermana Milo. En definitiva, Dios te puede orientar a ti, adolescente, joven, hermano, hermana, en todas las decisiones de tu vida. Esta mañana traes algunos tips sobre decisiones que quiero que lo apuntes por lo menos en la tabla de tu corazón. Número 1, no haga decisiones importantes en momentos de ira, en momentos de malestar, de desesperación o de mal humor. Espere que pase la tormenta y luego pida a Dios qué usted ha de hacer después que se le pase el genio. Hemos encontrado personas que han actuado en decisiones grandes cuando están enojados, y cuando uno está enojado uno no está listo para hacer grandes decisiones.
Es mejor que baje la tormenta y ya después en sus 5 sentidos, porque ningún don del cielo te quita tu cabalidad. El Señor te unge, te pone aceite en tu espíritu, pero siempre te deja a ti cabalidad para discernir y comparar. Número 2, no pida consejos, si usted es cristiano, de amigos que lo aman tanto a usted, pero que ellos no son cristianos y no disciernen conforme a Dios. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos cristianos que tienen un problema que decidir? Hay una decisión que hacer por un gran problema que tienen, y tienen un amigo en el trabajo que, aunque él no es cristiano, es buena gente y me estima cantidad. Por favor, no le pida primero consejo a ese, porque a lo mejor el consejo de ese amigo, de ese profesor de la escuela, de esa persona que es buena gente y te ama, porque él no conoce a Dios, él no tiene toda la luz que tiene un cristiano del Espíritu Santo para ayudarte en la decisión grande que estás haciendo. Tercero, no le pida consejo a un mero psicólogo porque sea psicólogo en problemas que tiene usted de su mente, en sus confusiones, porque el psicólogo que no es cristiano tiene patrones diferentes para aconsejar a los que van a su consulta. Pero el Señor te va a ayudar siempre después que ores y Él te diga en tu corazón qué hacer. Si hace falta más ayuda, el Señor te va a guiar siempre a una persona que tema a Dios, y que el consejo que te va a dar te va a costar un poquito más quizás, pero que es un consejo más sólido, más maduro, más serio, que de verdad te puede ayudar a lograr eso por lo que tú estás decidiendo. Y número 4, no haga una decisión después que tiene familias para salir usted del problema sin tener en cuenta que muchas personas deciden para salir ellos del problema, y deciden tan mal que ellos aparentemente salen del problema, pero a la vez hunden a otros en otro problema. Hace poco le dije a mis hijos, cuando uno ya tiene familias, personas a su lado que dependen de uno, uno tiene que decidir pensando en los demás y no solamente en uno. Entonces es muy importante, cuando estoy en el punto 1 esta mañana del mensaje, las decisiones más importantes de su vida, tiene que orar por ellas, tiene que interceder por ellas, tiene que ir delante del Señor por ellas, porque vale el esfuerzo que vayamos humildemente delante del Señor. Señor, esto es lo que la gente me dice, me parece a mí de esta manera, pero yo sé que el único orientador seguro de mi vida te llamas tú, y tu Espíritu Santo mostró en la Biblia que tú puedes guiarme perfectamente y orientarme respecto a cómo hacer esto, cuándo hacerlo, de qué manera, para bien de los otros que también dependen de mí. Y en eso usted será orientado y se va a quedar maravillado de un Dios que cuenta nuestros cabellos, que ni un pajarillo cae a tierra sin nuestro Padre, de un Dios que si cuida de las aves, Él también cuida de cada uno de nosotros. En los detalles más mínimos de la vida, recuerde, pídale orientación al Señor, y si va a decidir algo muy serio, órele a Dios: Señor, pon en mi corazón específicamente lo que tú quieres que yo haga en este asunto muy complicado y muy serio que tengo delante de mí. El segundo nivel de éxito que te quiero dar esta mañana es que cuando ya somos cristianos, una de las cosas que quita nuestro éxito se llama la informalidad. ¿Cuántos cristianos que no vienen a Monte de Sión son informales? ¿Saben qué significa? Yo sé que ustedes ni siquiera saben el significado de eso. Pero informal es una persona que no logra nunca éxito porque es muy informal. ¿Por qué es informal? Porque sus palabras y sus compromisos no valen nada. Te hacen esperar, pero ellos nunca llegaron, aunque dijeron que iban a llegar. Su palabra tiene poco peso. Y hoy voy a ver por la palabra cómo cuando uno está en el discipulado, ya soy evangélico, entré al nivel de éxito de ser cristiano. Parte de lo que va a medir mi escalonado éxito en la vida es que las palabras de un discípulo de Cristo sean tan serias que nunca a esa persona se le llame como un informal. Dice la palabra, Eclesiastés capítulo 5, versículo 5: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Dile a su hermano: eso es contigo y conmigo, díselo. Qué silencio.
No estoy buscando que digan aleluya esta mañana. Lo que estoy buscando es que no seamos informales, porque no se corresponde con la ética del evangelio ser un informal. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ustedes recuerdan una parábola que una vez Jesús contó de un padre que tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: ve a trabajar a mi finca, a mi hacienda, a mi tierra. Y uno de ellos prometió ir y no fue. Pero otro dijo: no voy, y después, arrepentido, fue. Y la pregunta que se imponía era: ¿cuál de los dos? ¿El que dijo que iba a ir y no fue, y fue un informal? ¿O el que dijo que no iba y después se arrepintió de esa falta de disposición y después fue? ¿Cuál de los dos fue, Caleb, el que hizo mejor? Ese mismo que tú me estás diciendo. El que hizo mejor fue el segundo, porque ese no se comprometió, pero sintió que era bueno acompañar a su padre, al jefe de la finca. Y ese Señor trazó la palabra de que los cristianos, los hijos del Señor, tenemos que ser buenos en nuestros compromisos, porque eso te hace exitoso en la vida. Cuando vayan a buscar líderes en las iglesias, van a buscar una persona que su palabra tiene mucho valor. Hay una palabra que la pronunció Jesús, también discipulándonos. Mateo capítulo 5, versículo 37. Y él dijo: vuestro hablar sea sí, sí, no, no. ¿Qué hermano entiende esa expresión tan difícil? Vuestro hablar sea sí, sí. ¿Qué significa vuestro hablar sea sí, sí? O vuestro hablar sea no, no. ¿Qué significa? Que después que un cristiano, exacto, dice sí, es ilegal desde el punto de vista de Dios decir no. Y si tiene que decir no porque se le presentó un accidente, él le va a doler llamar y darle excusa, pero la va a dar, pero no va a ser la persona que dice: bueno, yo dije que sí, pero ahora pensándolo bien, yo dije que no. Y que no le duela, porque eso habla de que la persona no ha crecido en Cristo y todavía no es maduro, no sirve para ser exitoso, porque su palabra, después que dice que sí, a él es fácil decir no. Déjeme decirle, hermano, este lenguaje es el lenguaje del reino de Dios. Cuando te comprometas y dices sí, excúsate por demorarte, pero siempre vuestro sí sea sí. Y cuando tenga que decirle no, en este caso no es el no del hijo que dije, sino el no cuando hay que decir que no en la vida, porque el pecado me amenaza, me dice: mira, aquí tienes delante tal cosa. Cuando usted le diga que no a lo que es malo, no le diga sí después. Vuestro sí sea siempre un sí, porque ya no somos informales. Y nuestro no a lo que es malo siga siendo no. Y dijo entonces Cristo: lo que es más que eso, de mal procede. Así que si yo dije algo, me comprometí, y después así sin que me pese digo ya no, dice Cristo que ese otro no, después del primer sí, procede de una cosa que se llama en el reino de Dios el mal. Hay un ejemplo en la Biblia que es el más grande de todos. Siempre Cristo es nuestro modelo. Apunten el texto, 2 de Corintios capítulo 1 y versos 19 y 20. Pablo está hablando de la seguridad que tenemos de que somos salvos. Pablo está hablando de que me salvé porque hay una promesa de vida eterna, de que todo lo que creemos en Cristo, si creemos en Él, nos salvamos. Y miren el ejemplo que Pablo pone de la persona más grande de Jesús: el mejor adolescente que hubo, el mejor niño, el mejor joven que hubo, el mejor hombre que hubo, el que nunca falló. Y Pablo lo presenta como la moralidad del bien quedar. Y dice Pablo allí: porque el Hijo de Dios Jesucristo, diga conmigo fuerte Jesucristo, pero diga fuerte Jesucristo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por mí, Pablo, Silvano también, y por Timoteo. Jesucristo, el Hijo del Padre, no ha sido sí y no. ¿Usted imagina que Jesús fuera así, no? Dice la palabra que una vez Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque Él vino a la tierra a dar su vida por nosotros. Y en ese pasaje de que fue a morir, dice que cuando ya le tocó el turno, dice, afirmó el rostro para ir a Jerusalén y dijo al discípulo: me van a matar, me van a escupir, me van a humillar,
Pero yo voy para allá porque el Hijo de Dios no es como esas personas que ustedes conocen por ahí en conversas informales, o cristianos todavía no sólidos en la fe, que son sí y no. Dice, el Hijo de Dios Jesucristo no es sí y no, sino ha sido sí en Él. En otras palabras, el que lo tiene a Él, el que tiene a Cristo, es una persona que sus sí son serios. ¿Cuántos dicen aleluya? Oiga más, hablando de las promesas de Dios, ¿cuántos hermanos aquí aman las promesas de Dios? Las promesas de Dios son esos delicados pastos que aparece en el Salmo 23, que dice, junto a delicados pastos, ¿verdad? Me hará descansar y todo eso. Ahora dice la Biblia que todas las promesas de Dios son en Cristo, en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros y para gloria de Dios. ¿Sabe por qué Dios tiene mucho éxito? Porque los compromisos de Dios son serios. Las promesas de Dios son sí y son amén. Él te dijo, te sano, y Él te sana. Él te dijo, si crees en mí, no vas al infierno. Y de verdad, que si sigues creyendo en Él, usted no va al infierno. Él te dijo, yo soy el que te ayuda, y si usted se mantiene en la fe del Señor, es verdad que el Señor lo va a ayudar. Me gusta mucho la expresión de Cristo, muy linda. Él siempre cuando quería que la gente creyera, una promesa que Él le hacía a alguien, el Señor usaba la expresión así: de cierto te digo. ¿Te imaginas que Jesús no fuera así y amén? Y que le dijera, de verdad te lo digo. Y después el Señor dijera, bueno, ahora me arrepentí de lo que te había dicho. Cuando dice la Biblia, todas las promesas del Señor son sí y son amén. En otras palabras, Dios está comprometido con su palabra, y lo que Dios promete, definitivamente por la parte de Él está asegurado. Muchas cosas que prometió no vienen porque no las creemos, no perseveramos en pedirla, pero por la parte divina, lo que Dios promete, Dios lo cumple. ¿Sabes por qué hoy dejé aquí también a los adolescentes? Porque yo no aprendí esto en el púlpito de Monte de Sión. En mi casa mi papá nos educó, y mi padre ha sido siempre, Armando lo conoció muchos años, ha sido un héroe de la palabra. Mi padre no quedaba mal. ¿Y sabe qué? En el área de la puntualidad mi padre fue un ejemplo. Él decía, hermana, a las 5 estoy con mi esposa en su casa, y eso no era 5:30, eso era a las 5, porque la palabra de mi padre siempre ha tenido y aún tiene mucho peso. Y él nos enseñó y decía, pueden ir al río, ustedes quieren ir al río, ok, vayan al río, pero tienen que entender que a las 5 los quiero aquí en la casa. Más nos convenía que llegáramos a la hora que papá nos dijo, porque si no, ustedes saben qué venía después. Nos enseñaron que nuestra palabra y nuestros compromisos hay que ajustarlos a la verdad del Evangelio. Se llama en la Biblia conforme a la verdad que está en Jesús. Y desde que éramos niños nos enseñaron que no hagamos esperar personas. Hermano, voy a estar en tu casa a las 5. No lo haga esperar, porque es una falta de respeto. Hoy estoy predicando sencillo en el discipulado. Es una falta de respeto que alguien espere por usted. Si usted pudo llegar más temprano y no calculó el tiempo de su casa a la cita, y la persona que usted citó no merece que se espere, porque usted no tiene problema con la informalidad. No estoy buscando amenes. Lo que estoy buscando es que nos parezcamos a ese varón de dolores que se llama Jesucristo, que tuvo palabra y tiene compromiso, y que todo lo que Él promete es verdad. Yo al menos voy a decir un fuerte amén a eso. Y qué bueno que vengamos a la iglesia, porque en la iglesia es un taller que somos reparados. Nadie te podría llamar, ni a mí tampoco, si se entera que nuestros compromisos no valen. Usted quiere que lo llamen para un trabajo mejor, usted quiere que lo asciendan en la empresa que trabaja, usted quiere que en la escuela lo conozcan como un joven decente y lo pongan de monitor de algunas asignaturas. Quede bien con sus compromisos, llegue a la hora que está previsto, sea cuidadoso con lo que usted prometió. Y en esta mañana, si usted tiene alguna promesa todavía por cumplir, aunque ha demorado un poco, cúmplala, porque los cristianos no somos sí y no, somos sí, sí, somos sí y somos amén en nuestras palabras. Y dice la Biblia que Dios es glorificado por eso. En tercer lugar, el otro principio de éxito es este: cuando uno va en ascenso y te comienza Dios a poner en alto, y te comienza Dios a honrar,
Yo quiero que apuntes este principio grande de éxito. Lo he visto incumplido en muchas personas y qué mal se ven. No trate de alcanzar su propio éxito derribando voluntariamente a otros. ¿Sabe qué significa eso? Yo he estado en iglesias que el pastor dice: esta es la iglesia más grande de aquí de Miami, la mejor. He estado allí para predicar a veces, invitado, y qué mal me he sentido. O lo he oído predicar a ellos. Las demás iglesias no sirven. Vengan para acá, que aquí es la única iglesia de Miami que sirve. Y comienzan a hablar mal de los otros pastores, de todos los pastores son unos malos. El único bueno es ese. Los demás hermanos de otras iglesias no saben la palabra. Aquí sí la sabemos. Tenemos que tener cuidado porque Dios no quiere que alcancemos éxito golpeando a otros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y todos somos importantes en el reino de Dios. La Biblia dice: cada uno mira a los demás como que ese otro es superior a uno mismo. Dice más: no mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por lo de los otros. Y nos enseña el modelo perfecto de Cristo, de que Él se humilló. De hecho, Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Usted quiere tener éxito? No se haga nunca el grande. Humíllese delante de la presencia del Señor, que aquí el que exalta es el Señor. ¿Quiere verte en alto? Sea siervo de todos, dijo Cristo. La gente ama a las personas que tienen un corazón humilde, un corazón que sirve a otros, que no habla mal siempre de los otros, sino que Él sabe que Él también necesita el amor de otros. Nunca crezcamos derribando o demostrando que los únicos buenos somos nosotros, porque dice la Biblia, apunten el texto sagrado, Romanos 12:3: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es lo que se llama una sana autoestima, ¿verdad? Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, es malo que yo crea mal de mí. Es malo que yo crea que soy un trapo de inmundicia. En ninguna parte dice la Biblia que yo soy un trapo de inmundicia. Dice que nuestras obras sin Cristo, para Dios justificar eso, es como trapo inmundo. Pero Él te ve a ti como pueblo de Dios, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú eres importante para el Señor. Dice la Biblia, lo que Él no quiere es que tengamos más alto concepto de nosotros que el que de verdad tenemos que tener. Brian es un niño muy inteligente. Dios eligió a Brian como un joven precioso en esta iglesia. ¿Cuántos dicen aleluya? Él está alumbrando en su casa como una lámpara en su casa. Qué bueno que Caleb diga: yo soy una lámpara en mi escuela. Hace poco Caleb levanta la mano. Pero levanta la mano, a ver, la mano ahí. Hace poco se paró en el aula y defendió a Cristo porque la maestra comenzó, o el maestro, a hablar mal del Señor y de la creación. Y ese adolescente se paró y dijo no, y habló del Señor y se puso de pie y levantó en alto el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos gritan aleluya por eso? Qué bueno que también los hijos que están aquí nuestros nietos tengan un concepto claro. Soy importante porque soy cristiano. En la escuela no voy a dejar que hable mal de mi Señor. Si me piden razón de mi Señor, lo voy a decir en alta voz: yo soy cristiano y a mucha honra, porque el mundo fue criado por mi Padre que está en el cielo. Y la evolución es una gran mentira que el mismo que la hizo después la derribó. Los libros no quieren decir eso. Ellos están saliendo porque van a ir hay un brindis ahora, pero todo el mundo aquí en la palabra, hermanos. Y este hombre que hizo la evolución, Darwin, murió lleno de cáncer y se arrepintió y dijo al final: yo echo por tierra todo lo que dije acerca de la evolución de las especies. Y Darwin dijo: echo por tierra lo que yo escribí y anuncié, y reconozco que el Dios del cielo fue el que hizo los cielos y la tierra y al hombre y a todo lo que en ellos hay. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? Nunca tenemos que derribar a otros, sino que tengamos un concepto claro de nuestras vidas. Yo sé quién soy y cuando tengo buena identidad no compito con otros. Yo sé que otros también son importantes para mí y la honra que voy a tener es el Señor el que me la va a dar. Nunca edifique destruyendo a otros, porque eso es inmoral. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 3: estimando, tomen el texto aunque es el texto, estimando cada uno a los demás
como superiores a Él mismo. Oiga, si eso fuera así también en toda la iglesia, qué salud hubiera en nosotros. Y cuando alcancemos éxito y Dios nos ponga en algún nivel, uno sigue siendo humilde porque Dios te usa, porque puede usar a cualquiera otro, pero te usó a ti o me usó a mí por su misericordia. Pero hay otros también que tienen más capacidad, que tienen otras virtudes que también son buenas para el cuerpo de Cristo. Pero el Señor quiso usarnos a ti y a mí en ese ministerio, en esta área de sabiduría, por su misericordia. Y sabe, hermano, en el cuerpo de Cristo todos nos necesitamos. Dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otra vez tomo a Brian porque está aquí esta mañana como un ejemplo. Él fue a Nicaragua con nosotros y se paró delante de los pastores año pasado en Nicaragua, y Brian leyó un escrito precioso que llevó a los pastores, un adolescente de Monte de Sión. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces qué bueno que el ministerio que usted tenga no lo use para sentirse más grandote, sino diga, Señor, esto que yo tengo, yo lo quiero vaciar en mis hermanos, porque no hay ninguna honra en lucir. El ministerio no es un cosmético, el ministerio es un canal para bien de otros en el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, hágase todo para edificación. Sé que es bueno cuando Dios me pone aquí y me usa aquí, que este ministerio tan honroso que Dios me dio, yo lo use para edificación de mis hermanos, porque ellos son importantes para mí. Yo los amo a Dios porque sé que les predico a un pueblo que Dios también redimió con su sangre y que son mis hermanos, y que en el tiempo de crisis yo necesito tanto que alguien venga y diga, hermano, Dios te bendiga, sigue adelante, que aunque tengas pruebas, Dios te va a dar una gran victoria. El cuarto principio que te quiero entregar de éxito en esta mañana, va a ser quizás el último, es este. Las personas que logran éxito en la vida son las personas esforzadas. Hay una palabra que quiero que la ponga en tu vocabulario nuevo. Se llama la palabra pusilánime. Pusilánime lo define el diccionario como una persona floja, una persona de poco arranque, una persona de poco ánimo, una persona que no tiene ese power de emprender, de hacer cosas. Sabe que el éxito es de las personas que se esfuerzan, y el que no se esfuerza no logra éxito en ninguna área de su vida. Lo voy a mostrar por la palabra. Dios una vez llamó a un cobarde con un nombre diferente a su identidad. Hablo de Jueces capítulo 6 y versículo 12. En Jueces 6:12, Dios se aparece a un hombre llamado Gedeón. Y Gedeón era tan valiente que estaba escondiendo el trigo de los enemigos llamados madianitas, porque había una invasión de Madián allí en Israel. Y él no estaba en la batalla, estaba huyendo de los enemigos. Y este tipo medio cobardón, pusilánime, el Señor se le aparece y le dice esto: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y el Señor no se lo dijo porque en ese momento ese hombre era así. Es que Dios puede y quiere llamar las cosas que no son como si fuesen. Digan amén si lo creen esta mañana. Dile a tu vecino, hermano, eres esforzado y eres valiente, pero sacúdelo así con el hombro. Dile, eres esforzado y si usted lo conoce que es medio cobarde, dígaselo fuerte, hermano, tú eres esforzado y valiente. Veo a las hermanas que dijeron, ranas. De verdad que soy valiente y salgo huyendo de una ranita que es tan pequeñita que no me da ni por los tobillos. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios estaba usando un principio cuando habló a este hombre llamado Gedeón. Escuche qué principio era. Cuando Dios llama a alguien a servirle, Dios le da un nombre a esa persona. Escuche por qué. Porque la palabra que Dios le da a esa persona no es un título que va a colgar en su cuello. Dios titula a alguien, y cuando Dios llama a alguien así, es porque Dios le ingresa una identidad conforme a la palabra que el Señor le dio. Yo voy a levantar la mano mía esta mañana ahora para decir aquí: esta es una iglesia esforzada y valiente. Monte de Sión es una iglesia esforzada y valiente. Y cuando dije eso, lo dije de parte de la palabra, porque el Señor se lo dijo a una persona que estaba huyendo. Y el Señor le dijo, lo que quería decirle era: mira, te estoy llamando para un trabajo,
para lo cual tu espíritu pusilánime no me sirve. Hasta aquí has sido un pusilánime, has sido un tipo medio cobardón, le huyes hasta los sapos. Y te veo que estás escondiendo el trigo porque viene guerra y tú no quieres ni pelear. Pero yo a ti, pusilánime como está, te quiero llamar y decirte de parte mía que eres, a partir de ahora quiere decir, eres un esforzado y eres un valiente. Hermano, parece que Gedeón lo creyó. Y cuando lo creyó, se atrevió a decirle sí al llamado de Dios, que era tomar más de 30,000 hombres judíos y comenzar a trabajar con ellos en busca de la victoria de un grupito, porque aquí 30,000 no era nada comparado con el gran ejército de Madián. Y aquel hombre que hasta ahora era un pusilánime, medio cobardón, el Señor le pone el chip de ser esforzado y valiente y lo manda a dirigir un batallón de Israel como juez para salvar a tierra de Israel de la invasión de Madián. Y este hombre se lo creyó, que a partir de ese día él era un esforzado y un valiente. Y fue, hermano, ustedes saben qué pasó. Dios le mermó el bando a Gedeón, y de aquellos más de 30,000 que él tenía, el Señor nada más le fue, por diferentes cosas que le mostró, le dejó 300 nada más a favor de él y de Israel, cuando el campamento enemigo era como langostas en el desierto. Eran miles y miles y miles. Y el Señor dijo, con esos 300 hombres, con esos 300, tú le vas a ganar la guerra a esos montones de enemigos de Dios. Pero el hombre tenía la convicción de que hasta allí él dejó de ser un pusilánime, un cobardón y un blandón, y ahora era un hombre esforzado y valiente. Dice la palabra que Dios hizo un milagro. ¿Cuántos dicen amén a ese milagro? Y con unas teas y unas cosas ahí y unos cántaros, Dios puso un sueño en algunos enemigos que dijeron, ahí viene Gedeón, viene para acá. Y ustedes saben, cuando tocaron los cántaros y aquellas latas sonaron, de pronto los enemigos comenzaron a huir y se mataron unos a otros. Y a través de un hombre a quien Dios le dio el poder, esta mañana hay poder aquí para ser esforzado y valiente. Ese ejército pequeñito le ganó la batalla a los enemigos, y Jehová dio una gran victoria a través de una persona que logró éxito porque llegó a ser esforzado y valiente. Algunas de las batallas más grandes que aparecen en la Biblia la lograron soldados cansados, pero que porque estaban cansados no dejaron de pelear, porque eran esforzados. Eran cansados, pero eran esforzados. Deja de poner en tu mente a uno de ellos llamado Eleazar. ¿Ustedes se acuerdan una vez que David tenía un grupo como de 500 hombres, algo así, que eran unos miedosos, eran endeudados, eran hombres que estaban mal en su economía? Eso no es una deshonra, pero ellos también eran gente sin ningún tipo de valor físico, y David los pastoreó y trabajó con ellos, inyectó en ellos la necesidad de ser esforzado y valiente. Y aquellos hombres llegaron a ser, algunos de ellos, los famosos valientes de David. Ay, cuando yo era adolescente y me contaban en la escuela dominical lo que hacían aquellos valientes, como me gustaba ir a esa clase. Uno de ellos una vez, por ejemplo, descendió a un foso y estaba nevando, había por tanto mucha nieve en el foso, pero abajo en el fondo había un león. Y este hombre, que antiguamente pertenecía a aquellos más de 400 hombres que eran unos pusilánimes, ahora David los tomó y los entrenó para que se esforzaran y fueran valientes y entonces llegaran a ser exitosos. Descendió al foso profundo y mató al león en medio del foso. Uno de ellos, una vez, un grupito de ellos, oyeron al rey David que decía, en un momento en que el pozo amado de Belén, el pozo de Belén, la ciudad donde nació Jesús, había un pozo allí muy querido por los judíos, y el pozo de Belén estaba rodeado por filisteos. Y ustedes saben que los filisteos no entendían, eran enemigos de Dios, enemigos de Israel. Y David dijo así como dice que lo dijo con vehemencia, con un nivel de impotencia personal en la guerra. Dijo, ay, quien me diera a beber agua del pozo que está en Belén. Como diciendo, esto es un imposible, porque el pozo de Belén estaba rodeado de enemigos filisteos. Y eran enemigos, ustedes saben, como Goliat, así armados hasta los dientes. Y los pobrecitos soldados de David pues eran ya valientes, pero sin mucho armamento. Y aquellos eran unos hombres entrenados. Y dice que 3 de aquellos valientes de David dijeron, si el rey nos está dando ahí un suspiro de que vayamos. Dice que ellos fueron y combatieron, hicieron algo allí, apartaron los enemigos y le sacaron agua al rey del pozo que estaba custodiado por enemigos de Dios.
Y David dice que cuando vio aquello, dice que no la tomó, sino que la ofreció en ofrenda. Dijo: ¿cómo voy a tomar yo el agua de estos hombres que arriesgaron su vida? Porque dejaron de ser cobardones, pusilánimes, faltos de esfuerzo, blandones, y ahora eran hombres valientes para hacer la obra del gran rey David. ¿Sabe, hermano? Y te cito uno de ellos, joven. Eleazar, uno de los más grandes, dice que una vez luchó tanto con los enemigos que la mano de él, dice que la mano de Eleazar quedó literalmente pegada a la espada. O sea, se esforzó tanto y mató enemigos. En aquel tiempo era así. Ustedes saben que era otra dispensación. Tanto enemigos, y mató filisteos, mató enemigos de Jehová, y mató. Y cuando fue a soltar el mango de la espada, dice que no pudo porque la mano se le quedó pegada, porque se había esforzado tanto en matar enemigos de Dios, que la mano quedó pegada a la, dice la Biblia, y Jehová dio una gran victoria. Segundo de Samuel 23:9. Los soldados de Dios se cansaban, pero su trabajo no dependía de que estaban cansados. Su trabajo dependía de que hacía falta hacer la obra de Dios. Y aunque estaban cansados, ellos eran esforzados y eran valientes. Y como eran esforzados y valientes, eso mide nivel de éxito. Hay éxito guardado para el que está cansado, pero viene y se esfuerza y camina. ¿Cuántos dicen aleluya, hermanos? ¿Cuántos dicen aleluya? Ese pasaje de Mateo 26 me encanta, me gusta mucho. Dice que en Getsemaní estaban los discípulos ya cargados de sueño. ¿A cuánto aquí le ha pasado que le da de pronto un sueño así profundo como de diabetes? ¿A cuánto aquí le ha pasado? Dígame, a mí me ha pasado muchas veces. Anoche yo estaba tan cansado. Tuve toda la mañana aquí en la universidad. Y después tuve que ir allá a la fiesta de mi sobrina, baby shower de mi querida sobrina allá. Fue glorioso aquello. Y llegué a la casa, mire, a las 7 me tiré en la cama, pero no hasta las 6 de la mañana. Me levanté a las 9. Yo pensaba que había amanecido el domingo ya. Y cuando miré, 9 p.m. Digo, ay, tengo que cocinar el pan de los hijos, mejorar la ensalada de mañana. Entonces vine a las 10 para acá, para el templo. Estaba muy agotado. Aquí estuve hasta las 12 más o menos orando por el culto de esta mañana. Qué lindo cuando uno entiende que el trabajo de Dios tiene más mérito que mi propio cuerpo y mi agotamiento. Estados Unidos ha enfriado mucha gente que en su país era valentón para el Señor y eran tremendos y caminaban 10 kilómetros por el Señor y no tenían problema con la distancia, y se llegaron aquí ahora y este país los ha hecho unos blandones. Eso lo digo porque ustedes digan a otra gente, a otra iglesia por ahí, aquí no pasa eso, pero en otra parte sí pasa. Son unos blandones, le tienen miedo a la distancia y esto y lo otro, y están ahí medios ablandados porque este país los ha acomodado, él ha hecho daño al aire acondicionado, y los carros bonitos que el Señor nos dio nos han hecho como un sueño, como Benadrelina. Y antiguamente eran tremendos por el Señor, con tremenda furia por ganar a otros para Cristo, pero ahora están blandititos, dice la Biblia. Y como estaban los discípulos llenos de sueño, Jesús los reprendió. Pero Señor, tú sabes que tenían sueño. Sí, pero Él dijo, ni siquiera habéis podido velar conmigo una hora. Y les amonestó porque el orar no podía ser robado, porque mi cuerpo tiene sueño. Y el Señor dijo, ustedes tienen sueño y yo sé que es verdad, pero estoy exigiéndoles que aunque sea una hora, mortifiquen el sueño y se pongan a orar, aunque sea una hora. Yo sé que todos los que estamos aquí oramos más de una hora diaria, pero esto lo digo para que ustedes se alegren porque lo están haciendo. Porque muchos de otros que no están aquí esta mañana ya no oran, y lo que pasa es que dicen, ay Señor, es que estoy muy cansado, yo no oro porque tengo sueño. Ay Señor, tú sabes, tú me puedes excusar, yo iba a orar pero tenía tanto sueño que no pude. Hermano querido, no ore acostado, ni ore arrodillado cuando tenga sueño, ni ponga la cabeza en una almohada en el sofá orando cuando tiene sueño. Cuando tenga sueño, sepa que hace falta orar esforzadamente aunque tenga sueño, y póngase a caminar. Tómese un café de eso, aunque sea cubano, que le abra los ojos así como un par de ventanas. Haga algo. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero el Señor dice, tienen sueño, eso está bien, eso es físico, eso es normal, pero por favor, vayan un poquito más de la fuerza. Esfuércense, porque lo que quiero, hermano, decir esta mañana es que si usted quiere éxito en todo nivel, no puede actuar así con una tremenda comodidad. El que se esfuerza es el que logra éxito. A veces yo he venido aquí así, mire, y me tomo ahí un Gatorade porque estoy agotado.
Pero cuando yo les miro a ustedes oyendo la palabra con templo lleno y digo, Señor, vale el esfuerzo que estoy haciendo. Esto es mucho más que mi cansancio, mucho más que mi sueño. Te lo agradezco poder servirte. Y sabe que, hermano, y voy a acabar con este versículo. El Señor dijo, este último, Lucas 13:24, Él dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. En otras palabras, ¿quieres ir al cielo? No creas que va a ser fácil. ¿Te quieres salvar? No creas que salvarte va a ser así como que voy a tomarme un chicle aquí, el chicle. Ay, yo voy a la iglesia. Ay, yo soy cristiano. Ay, qué bien me siento. ¿Te quieres salvar? El Señor dijo, si te quieres salvar, tienes que esforzarte. Esfuércese a entrar por la puerta angosta. En otras palabras, el mundo tiene una puerta ancha. Todos van, dicen, no, por esa puerta. Y el camino es anchísimo. Y la gente va al baile. Y la gente toma el Thanksgiving, pero no para dar gracias a Dios, sino para comerse un pavo nada más. Qué bueno que esta mañana todo lo que hay en este culto de acción de gracia está ocurriendo es para darle de verdad gracias a nuestro Padre. Digan amén si lo quieren, hermano. Qué lindo que todo el programa hoy giró acerca de Él y no de nosotros. Qué lindo que de verdad seamos agradecidos. Señor, yo me estoy esforzando. Hay en la casa un pleito para que yo no venga al culto, pero me estoy esforzando. Dice tu palabra que yo me debo esforzar para entrar. A veces mi cuerpo no quiere venir, pero yo me estoy esforzando porque he renunciado a ser un pusilánime, un blandito en la fe. Me quiero levantar y me quiero esforzar en el nombre del Señor, porque el éxito a todo nivel lo van a alcanzar los que se esfuerzan. Eso quiere decir, hacen un poquito más allá de sus fuerzas físicas. El domingo que viene y el otro domingo quisiera invitar a 2 africanos a predicar por turno aquí. Uno de ellos es varón, la otra una mujer, que yo quiero que vengan los dos. Domingo que viene en la mañana quiero que venga el africano. Su pigmento de piel es oscuro, un hombre amado. Cuando conocí su historia y también la de ella, quise traerlo 2 domingos seguidos a predicar aquí. El primer domingo va a ser, quiero que sea él. El segundo domingo quiero que sea ella. La historia de él es muy grande porque él es un africano y nunca se casó. Y lo que le pasaba era que él no lo dejaban entrar al templo porque él era eunuco. Y él, a pesar de eso, él viajó de Etiopía a Jerusalén para ir al templo a adorar a Dios. Y no lo dejaron entrar. En el templo había palabra, había evangelio, pero no lo dejaron entrar. Y el Señor tuvo que mandar a uno llamado Felipe. Le dijo, ve y ve al desierto. No le dijo para qué era. Y era porque Dios miró a aquel africano que había viajado todo Etiopía, había atravesado el gran país de Sudán, había atravesado todo Egipto, y por la frontera sur de Israel y norte de Egipto, el hombre atravesó Egipto y se metió en Tierra Santa. Y no venía en un Toyota, venía en un carruaje de caballo, tirado por bestia, obviamente. Yo imagino que ese hombre, que quiero que esté aquí el domingo predicando, había caminado por 3 o 4 meses de distancias de miles de millas para ir al templo a adorar a Dios. Va a venir él aquí, quiero que venga el domingo que viene a predicar un mensaje sobre voy al templo aunque me quede lejos. Se llama el tema del mensaje de él. A veces uno oye unas cosas que lo dejan a uno pasmado. Hermano, el templo me queda lejos. Yo tengo un carro que camina y todo, pero el templo me queda muy lejos. Hermano, hágase cristiano, por favor. Si usted llega a ser cristiano, el templo nunca le queda lejos. Aquí tenemos gente que viene de West Palm Beach a la iglesia Monte de Sión, porque aquí envía el Señor bendición y vida eterna. Aquí tenemos gente que vienen de Broward a la iglesia porque encontraron palabra de Dios aquí en Monte de Sión. Omin vive ahora casi en Homestead, pero ellos vinieron el martes y vinieron el viernes y vinieron el domingo por la mañana y están aquí.
No le haga caso al diablo cuando lo haga usted más flojón que ayer. Yo ayer caminaba 8 millas para predicar, pero hoy estoy un poquito flojo, pero ya me estoy acostumbrando a ser medio flojo. Y esta mañana la palabra llegó para decirte: oye, hermano, despiértate, tú que duermes, y comienza a creer que Dios mandó del cielo a su Hijo a morir por tus pecados en una cruz. Tenemos que arrepentirnos del pecado, de nuestra pereza, de nuestra comodidad. Señor, yo me he apartado de ti muchas veces. Ya estoy así medio comodón y ahora me pongo a lamentarme por cosas que son de pusilánimes. Yo quiero levantarme en esta mañana y entender que el esfuerzo es lo que me va a poner en alto para contigo, para que un día diga Él: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quiero que Él venga aquí y predique el domingo siguiente. El domingo que viene arriba quiero que venga una mujer africana y predique también sobre el tema: me queda lejos el templo, pero yo voy. Ella debe estar aquí el domingo que viene. Estoy seguro que todos ustedes están ya sabiendo para que manden texto a la gente para los 2 cultos con los africanos. El siguiente domingo va a venir ella, la piel completamente oscura, como el ébano. Ella fue la que tuvo la buena culpa de que el etíope viajara toda Etiopía, todo Sudán, todo Egipto y se metiera al sur de Israel para el templo. Ella, dijo Cristo, vino una vez, dice Cristo, de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y el Señor dijo: he aquí más que Salomón en este lugar. Cristo es más que Salomón. Alábale si puedes. ¿Sabes cómo se llamaba ella? La reina de Sabá. Una mujer morena que viajó de Etiopía, casualmente el mismo lugar del eunuco etíope, pero en tiempos remotos a Cristo, el tiempo de Salomón, y se enteró que había un sabio en Salomón, en Israel, llamado Salomón, que lo que él decía era grande. Ella dijo: yo tengo que conocer a ese hombre, y viajó de Etiopía. Sabá es Etiopía en la Biblia, y viajó del sur por todos esos países y llegó hasta ver en Jerusalén el rostro de aquel distinguido magnate y sabio hombre llamado Salomón, rico en todo sentido, rico en sabiduría, en plata, en oro, un hombre bendecido por Dios de todas maneras. Y el Señor dijo: ya vino de los confines de la tierra. ¿No creen que debe predicar esa mujer aquí el domingo que viene arriba? Debe. ¿Cuánto le van a avisar a otros porque la mujer va a estar aquí? Tenemos que pedirle perdón a Dios, ¿verdad, hermano? Tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Sí, porque yo no vengo aquí a este púlpito nada más que a sacarte un aleluya. Vine a enseñar la palabra para mí, que tanto me hace falta. Porque muchas veces yo me he también acomodado y el Señor me ha dado pau para que no me acomode. Diga: sí, mi siervo, pero aquí tienes carro, aire acondicionado, y te has portado pusilánime conmigo cuando antes tú me servías de día y de noche sin ningún tipo de comodidad. Y ahora yo te mando a decir el recado en esta mañana, iglesia: tenemos que esforzarnos y ser valientes. Porque esa fue la palabra de éxito que el Señor le dio a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes. No haga nada más lo que la pequeñita fuerza física le dicta. Ahora, si por fin el templo se da, por fin llega esa bendición que sería un éxito para la iglesia. Nada más estamos a 27 cuadras de aquí. Eso, hermano, literalmente uno lo puede hacer a pie. Dígame de los que no son pusilánimes, me digan un amén de verdad. Si usted caminaba antes en bicicleta, mira, dice Miguel que es verdad. Entonces, yo quiero animarte en esta mañana que entiendas que las almas que están afuera necesitan un tipo de cristianismo de verdad fuerte. Dios no cuenta con cobardes, pusilánimes, medios acobardados, medios embrillados por Estados Unidos con estas bendiciones que si las aprovecháramos bien las convertiríamos en gloria para el nombre del Señor. Dios te trajo esta mañana a un lugar de bendición. Y te quiero decir así en alta voz pero suavecito: Dios te está llamando al éxito esta mañana.
está llamando a esforzarte porque te quiere bendecir. Él te quiere bendecir. Él te quiere prosperar en todas las áreas de tu vida. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice la Biblia, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que vayas de poder en poder y de triunfo en triunfo. Y quiero, hermanos, que sepan que el cielo se está abriendo encima de esta iglesia. Que Dios nos está bendiciendo poderosamente. Vamos, recíbalo con un amén. Vamos, diga: sí, Señor, yo lo recibo esta mañana. Sí, Señor, yo lo recibo. Hay una bendición que va a caer sobre Monte de Sión estos últimos días. Estamos mirándolo esta mañana. Yo estoy sufriendo intensamente para lograrlo. Parte de lo que vine aquí a hacer anoche fue llorar, como una hora llorando aquí ante Dios. Estoy sufriéndolo para que el evangelio camine entre ustedes. Estoy pariendo los hijos de Pablo con dolor. Pero yo quiero que sepas que Dios te quiere bendecir. Te quiere prosperar. Él tiene un programa de que tú crezcas y crezcas y crezcas y crezcas y seas prosperado conforme a la gloria de su nombre. Por tanto, los principios que esta mañana enseñé, agárrelos en su corazón. Son míos, Señor. Gracias por ayudarme. Me voy a esforzar un poquito más. Voy a hacer un poquito más del sueño que me dio. Me voy a levantar con fe. Y tu mano va a estar conmigo y el Señor te va a ayudar. Vienen días en que los jóvenes solteros se van a casar con buenos cristianos. Vienen días en que cuando no haya dinero, Dios va a darte a alguien que te pague ese bill de ese día. Vienen días cuando estás enfermo. Y estás enfermo, pero llegaste. Ya se acabó el tiempo, pastor. ¿Sabe por qué no fui, pastor, al culto? Porque del lado derecho del dedo meñique, del pie izquierdo, me comenzó a doler. Por eso fue que no fui a la iglesia. Pero el Señor sabe que la parte derecha del meñique y el pie izquierdo me dolía. Pastor, casi por fe me di cuenta que tenía fiebre. Me puse el termómetro y no dio casi nada, pero yo estaba creyendo que ya tenía fiebre, pastor. Y por eso fue que yo no fui, pero el Señor sabe. La gente de éxito no dice esas cosas. Lo que dice es que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, únjanle con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Traiga la mano enferma al culto para que el Señor le sane. No más pusilánime, sea valiente y esforzado. Pastor, usted no sabe el cordal de la parte izquierda de la quijada abajo, como me comenzó a doler. A las 8 menos cuarto fue eso, pastor. Dios sabe. Pero usted no viene con el cordal, usted viene con los pies. Frena, acelera. Aire acondicionado. Trae el cordal para que el Señor se lo sane. Cuando usted haga 2 o 3 veces eso, usted se va a comenzar a reír del diablo. Y el diablo no se va a reír más de usted. Hay bendiciones que están perdiendo los pusilánimes porque son cobardes y ya no hacen como antes, no se esfuerzan como antes. Pero hay bendiciones grandes que van a llover sobre toda esta iglesia. Bendiciones del cielo de verdad que van a caer sobre toda esta iglesia, porque el Espíritu de Cristo se va a derramar. Y cuando el cuerpo diga no, yo voy a decir sí, pero mi espíritu quiere, para allá voy. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Levántese sobre sus pies y póngase de pie y diga: gracias, Señor, por tu palabra.